Buenos días, jóvenes. Después de haber realizado avances sobre el primer módulo dentro de esta materia, donde hemos visto base de datos, ¿no? Sistema de gestión y un poco del diseño lógico y físico a través del modelo R, hoy nos vamos a dedicar a ver una práctica a través de los sistemas de gestión de base de datos. Cómo se manejan, cómo se manipulan, cómo se gestiona un sistema de gestión de base de datos. Acompáñenme a ver la práctica. Bien, hoy vamos a dedicarnos a ver este tipo de herramienta. Se llama MySQL Workbench, que me permite gestionar las bases de datos. En este caso, gestionar una base de datos que es MySQL. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de tipos de base de datos? En este caso, propietarias y no propietarias, es decir, base de datos libres, base de datos pagos. Vamos a ver una de esas bases de datos libres. En este caso es MySQL. Pero no se preocupen, cuando nosotros trabajemos o ustedes trabajen sobre una base de datos Access, va a ser muy idéntico su manipulación y su gestión. Lo que quiero que aprendamos son los conceptos. Primero, ¿qué es un sistema de gestión? Lo hemos visto en la parte teórica, hoy lo vamos a ver en la parte práctica. Vámonos a este lado izquierdo de su pantalla y vamos a ver una serie de herramientas que cuenta este sistema de gestión. Lo más importante que podemos ver acá es que aquí, en esta parte de acá que ustedes ven, hay una parte que se llama esquemas. Fíjense, está subrayado acá que es esquema. Ahí vemos que existe una base de datos en la actualidad, una base de datos que dice SYS. Esa base de datos es una base de datos por defecto que viene en MySQL. Hoy lo que vamos a hacer es la creación de un esquema o una base de datos. Fíjense que acá tenemos una serie de imágenes y una de ellas me dice crear un esquema o crear una base de datos. Fíjense que el dibujo de una base de datos está descrito acá. Le voy a dar crear. Me dice coloque el nombre. Le voy a colocar acá ejemplo para que podamos hacer un ejemplo. Y aquí vamos a definir el tipo de sistemas que vamos a utilizar para la realización de este ejemplo. Voy a utilizar el UTF-8 que se llama, fíjense que acá me lo nombra como uno de los esquemas usados para configurar esta base de datos, ¿ok? Por defecto. Bien, le voy a dar a aplicar. Aquí ya me lo crea el esquema en un formato script. Fíjense, aquí me dice un lenguaje de DL que me va a permitir realizar la estructuración de los datos para la creación de esta base de datos. ¿Se acuerdan que era un lenguaje de definiciones de datos? Estamos definiendo la forma en la cual esta base de datos va a ser construida. Por ejemplo, sobre qué algoritmo va a ser construida o sobre qué tipo de exclusión o acceso a los datos vamos a tener. Yo lo voy a poner por defecto, ¿sí? Luego le voy a explicar cómo funciona todo esto. Entonces le vamos a dar a aplicar. Fíjense, tengo aquí un errorcito en la parte del parseo del esquema del cual estoy utilizando. Ok, vamos a ver un poco. Sí, ya terminó de ejecutarlo. Aquí tengo un problema de interpretación, es por el formato que le he dado, el UTF-8, pero igual, fíjense, ya creó acá la base de datos. Ok, tenemos la base de datos ejemplos descrita acá y esa base de datos está compuesta, fíjense, por tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. Bien, entonces, ¿qué es una base de datos? Es, si lo queremos ver así, una estructura en la cual se guardan datos que van a ser procesados posteriormente y se van a convertir en información. Fíjense que existen instrucciones SQL acá, fíjense, create database, ¿no? Sample y unas definiciones que vamos a tener acá. Por ejemplo, acá se está creando una base de datos con nombre ejemplo, ya se lo creo.
Esa es una estructura script o estructura SQL, que luego la vamos a ir avanzando posteriormente. Lo que me interesa es que vayamos viendo el cómo vamos a gestionar esta base de datos. Fíjense, en este sistema de gestión estoy manejando dos bases de datos, sys y ejemplo. Ejemplo de las que hemos creado en este momento, y vamos a proceder a la creación de una tabla. Fíjense que acá tenemos para crear tablas, ¿no? Create table. Perdón, en este nuevo esquema de acá, en el ejemplo, vamos a crear una nueva tabla. Bien, me dice asignémosle un nombre. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo simplemente para esta práctica. Voy a poner estudiante, ¿sí? Ok, ya tenemos el nombre de la tabla. Pero fíjense, como este es un lenguaje de definición de datos, tengo que definir cómo va a estar estructurado esta entidad estudiante. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del modelo R y luego lo pasamos a un modelo físico que va a ser este modelo que estamos viendo. Necesito definir cómo va a estar definido estos datos. Por ejemplo, me vengo acá a este estudiante y voy a crear una columna. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando definíamos la entidad estudiante tenía atributos? Uno de estos atributos, por ejemplo, de un estudiante viene a ser su registro. Yo le voy a decir que su registro va a ser, por ejemplo, un valor numérico. En este caso, fíjense, lo defino de qué tipo va a ser ese valor numérico. Le voy a decir que va a ser entero. Puedo especificar si va a ser un primary case, un valor llave, y si va a obtener o no nulos. En este caso no va a recibir nulos. Tengo el registro, por ejemplo, puedo tener un carnet de identidad de tipo también entero. Ese carnet de identidad también puedo decirle que no reciba nulos, pero no va a ser mi primary key, ya la primary key la tengo definido. Aquí en la siguiente columna le puedo decir que va a ser una columna nombre, el cual va a ser de tipo varchar, es un string, pero demasiado largo. Yo le puedo decir un nombre de, no sé, pues 10 caracteres. Ok, un apellido. Un apellido de los mismos 10 caracteres. Y, no sé, este estudiante puede tener un correo que va a ser varchar. Por ejemplo, aquí puede ser uno de, no sé, 25 caracteres. ¿Qué es lo que estoy haciendo, jóvenes? Estoy definiendo una serie de atributos que va a tener. Va a tener un teléfono. Ok. También un varchar, un conjunto de caracteres. O puede ser numérico también. No sé, dependiendo de la forma. Luego le voy a explicar para qué sirven esta cantidad de tipos de datos que tenemos. Ok. Y ahí está. Miren, supongamos que tuviese eso. Eso tiene un estudiante, ¿ok? Como definición. Ya creé la estructura de cómo va a estar conformado este estudiante. Entonces, ¿qué es lo que hago posteriormente? Es crear esta estructura. Pero fíjense que este sistema de gestión me permite crearlo a través de script. Todo lo hace a través de script. Miren, me dicen create table. ¿De qué base de datos? Ejemplo. Pero dentro de ejemplo, créeme una tabla, le estoy diciendo, estudiante, y dentro de ella, créeme campos, ¿no? O atributos. En este caso, registro, ¿no? Carnet de identidad, nombre, apellido, correo electrónico, teléfono. Y genéreme, le estoy diciendo, un primary case, una llave primaria denominada registro. ¿Ok? Yo le voy a dar a aplicar. Y fíjense, le voy a dar close, ya terminó, cerrar. Me voy a ir acá a tablas y fíjense que ya está la tabla aquí estudiante, ¿no? Voy a entrar un poquito a sus contenidos, fíjense, y acá lo tengo, fíjense. Su contenido, por ejemplo. Tengo número de registro, un número cualquiera. Tengo un carnet de identidad. No sé, cualquiera también. Voy a tener un nombre, Juan, un apellido, le estoy asignando datos, ¿sí? Pérez,
un correo electrónico, jperez, si ustedes lo quieren ver, jperez@gmail.com, y un número de teléfono cualquiera. Ok, bien, fíjense, ya lo tenemos acá. Le voy a dar a aplicar y otra vez, fíjense, me forma un script, pero lo vamos a ver un poquito más ampliado y me dice, ¿no? Insertar into dentro de estudiante en los campos registro, carnet de identidad, nombre, apellido, correo electrónico y teléfono, los valores de los que le estoy insertando. Le doy a aplicar, ok, y le voy a cerrar. Vamos a volver a ejecutar la consulta y fíjense que aquí ya tenemos todos esos datos creados, dentro de nuestra tabla que ya hemos creado, que se llama estudiante. Y así, jóvenes, puedo ir creando n cantidad de tablas. Pero primero, ¿cómo partimos? Creé un contenedor ejemplo. Dentro de ese contenedor ejemplo creo tablas. Para definir una tabla tengo que definir los tipos de datos que van a contener esas tablas. Una vez lo tengo organizado, recién puedo asignar valores a esos contenidos o a esas estructuras de las tablas. Una vez tengo esas tablas, puedo crear n cantidad de tablas en las cuales posteriormente puedo relacionarlas y utilizar el concepto de R para la manipulación de estas estructuras. Es decir, puedo crear una tabla estudiante, luego puedo crear una tabla no sé, docente, ¿no? Vamos a definir simplemente unas cositas, nada más por el momento, suponiendo que fuese eso, ¿sí? Le voy a dar a aplicar para que lo hagamos rápido, porque si no, este tutorial se hace demasiado extenso. ¿Ok? Bien, y fíjense, ya tengo la tabla docente y la tabla estudiante. Son dos tablas que forman parte de mi base de datos ejemplos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo dentro de este sistema de gestión de base de datos? Lo que estamos haciendo, jóvenes, a través del Workbench es crear estas estructuras que ya están diseñadas dentro de mi modelo R, pero la estoy plasmando de forma física. ¿Qué es lo que me hace entonces un sistema de gestión? Me abstrae una serie de situaciones, en este caso a través de los lenguajes de definiciones de datos y los lenguajes de manipulaciones de datos, para poder manipular el contenido de esas bases de datos a través de las tablas. ¿Se acuerdan cuando yo les hice, por ejemplo, aquí en docente, fíjense que solamente está el ID, ¿no? Ahorita definido, y ingresé un valor, por ejemplo 200, ¿sí? Ingresé ese valor. En esta tabla que ustedes ven acá, ya hice una manipulación de esos contenidos. Entonces estoy utilizando un lenguaje de manipulación de datos a través de un lenguaje de script denominado, ¿qué cosa? SQL. Y fíjense, ese SQL que ustedes ven acá está definido acá. Selects, ¿no? Asterisco from ejemplo.docente. Seleccióneme todos los atributos de la tabla docente. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ya vamos a tener un tallercito para poder ir realizando estas operaciones. Entonces, ¿qué es lo que espero, jóvenes? Los invito a que utilicen su sistema de gestión que ustedes tienen, que se llama Access. Les voy a dar una tarea dentro de la plataforma donde tienen que comenzar a operar y gestionar sus modelos ER dentro de este sistema de gestión. ¿Qué quiero decir eso? Créense un modelo ejemplo de un ER cualquiera, simple y sencillo, de repente con 2 tablas, con 3 tablas, no sé. Créenselo y transfiéranlo a una base de datos real. Cuando lo hagamos ese ejemplo, lo van a subir esos scripts posteriormente y me los van a presentar dentro de la plataforma. Entonces me despido, jóvenes, esperando que les haya servido esta práctica para que ustedes puedan continuar con su avance. Gracias, jóvenes.